Bien, vamos a llevar a cabo, hermanitas, hermanitos, un pequeño estudio, más que una prédica, de lo que es violencia. Establecimos que actualmente hay muchas clases de violencia. Inclusive la violencia está tipificada como por violencia verbal, violencia física, violencia social, violencia de género, violencia cibernética y violencia por discriminación o discriminación por violencia por discriminación, violencia sexual. Entonces yo lo que pensaba era que había que entender cuál es el origen. Para poder atacar la violencia necesitamos conocer las causas. Y una de las causas que hacen que las personas ejerzan violencia contra sí mismas y contra la estructura social, laboral y familiar es la transgresión de las normas. Y la transgresión de las normas viene siendo el síntoma de una ausencia de valores. Entonces, cuando no hay valores en la familia, cuando no hay valores, no hay amor, no hay honradez, no hay esas cosas, pues las personas se llenan de ideas que son casi siempre producidas por influencia. Y entonces ahora hay influencia cibernética, hay influencia social, hay influencers y hay muchas cosas que influencian a las personas para transgredir. Entonces, una de las fantasías que existen en la violencia es que tú puedes contrarrestar la violencia con violencia. Y la violencia con violencia no se contrarresta, únicamente se aumenta, ¿no? O sea, hay que luchar contra esto, pero yo tengo que luchar contra esto con unas armas más fuertes. Entonces, ¿qué hago? Pues aumentar la posibilidad de violencia, y así se va haciendo la escalada que le llaman, la escalada de violencia, donde Dios en su palabra explica qué es el origen de esto, de la violencia que ejerce la persona contra sí misma. Una persona que se ama no se mata. Entonces, ¿por qué nosotros no entendemos cuando dice el Señor en 1 Juan capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, durante todos los siglos que el mundo dure. Es suficiente la sangre de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que Cristo está ofreciendo con su sangre y el perdón, que las consecuencias de la violencia que sufren las personas después de haber transgredido la norma establecida por Dios, lógicamente que ha traído sus consecuencias, y la mayoría de las consecuencias consumen un montón de energía en la vida y trae por consecuencia el sufrimiento. Dios en su misericordia, cuando ve a las personas sufriendo las consecuencias de su violencia contra sí mismos, porque el que no ama al prójimo es porque no tiene capacidad de amarse ella misma o él mismo. Entonces, una persona que no se ama transgrede. Al transgredir ejerce violencia contra ella porque infringe el castigo. Hay muchas hipótesis que dicen, la ley, ¿por qué fue escrita? La ley fue escrita para condenar la transgresión. La ley moral dice no robes. La ley de Dios dice no robarás. El que roba transgrede la ley. Entonces se tuvo que hacer una ley que castigue el robo. Cuando ya están en la cárcel, producto de sus equivocaciones, ya están viviendo la consecuencia de su propia violencia.
Cuando la persona sufre por su propia violencia. ¿Qué hace Dios para quitar el sufrimiento? El perdón. Te dice, mira, si alguno hubiera pecado, tenemos un abogado. No vas a tener que pagar tú. Él va a pagar tu fianza, él ya pagó, tú eres libre. Ya no vas a sufrir las consecuencias de la violencia que ejerciste contra ti mismo, contra ti misma, a partir de la transgresión de la norma. ¿Cuál era la norma? Los principios. ¿De qué principios hablamos? De los valores. ¿Cuáles son los valores que conocemos? La honradez, el amor, la fidelidad, la honestidad. Valores que si nosotros queremos los podemos retomar para nuestra vida. Pero más que eso, la posibilidad de llegar a tener una práctica de estos valores es la ayuda de Dios. Dice el Señor, sin mí nada puedes hacer. Tus motivos y tus propósitos personales basados en tus propias fuerzas o en las propias fuerzas del hombre, históricamente ha sido comprobado que no han servido para el éxito en la vida ni la felicidad. Tarde o temprano, el esfuerzo humano construye y como la Torre de Babel, ya iban rumbo al cielo y de pronto todo fue confusión y todo se acabó. El reinado de Saúl, cuando ya lo habían puesto como rey, por su propia sabiduría, en su propia opinión, se cortó y se acabó. Cuando Cristo les dijo, este templo no pasará mucho tiempo, cuando ya este templo esté destruido, hablando del templo del pueblo judío, muriendo él unos años después, todo fue arrasado por los romanos. El imperio romano también se acabó. Proféticamente se dice que el imperio de Estados Unidos y los rusos, todo esto, igual va a acabar. Pero ¿qué crees? Que la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Los valores que están en la palabra van a hacer que las personas que lo observan, que tengan fe, van a vivir una vida sin pagar las consecuencias, dejando de tomar decisiones, de transgredir. Dice, ¿para qué se hicieron los semáforos? Para dar permiso de pasar y para detenerse. Y hay gente, el transgresor dice, no, el rojo se hizo para que yo me pase. Y agarran su moto, se pasan el alto, los agarra un camión y se mueren. ¿Has visto eso en los periódicos? ¿Por qué lo plancharon ahí en el camión? Porque se pasó el alto. ¿Qué hizo entonces? Transgredir la norma. La transgresión de la norma fue lo que le produjo a él violencia y consecuencias hacia él. La transgresión de la norma es lo que produce violencia para uno mismo. Pero, ¿recuerdas aquello que dice, el respeto al derecho ajeno es la paz? ¿Y por qué siempre pensamos en el derecho ajeno? Desde niños nos enseñaron, o respetas o te enseño a respetar, pum, te daban. Y siempre el respeto hacia allá, ¿sí o no? Pero cuando me dijeron, oye, respétate tú, el derecho a tu salud mental, a tu salud física, a tu salud emocional, es un derecho que tú tienes, respétalo. Respétate. Amarás al prójimo como a ti mismo. El respeto a ti mismo es el amor a ti mismo, te respetas, tienes la lucha por tener una salud mental, una salud emocional. No hay mejor salud mental que la que proviene del Espíritu de Dios. Por eso reza la teoría que la enfermedad del alcoholismo, la enfermedad de las adicciones, la enfermedad de las dependencias humanas, de la dependencia de la comida, de las relaciones tóxicas, de todas esas cosas, son enfermedad espiritual. Entonces por eso se reza de esta manera la teoría. El que sana espiritualmente, ¿qué? Física y mentalmente sana. Tienes derecho a la salud. ¿Por qué no respetas el derecho a la salud observando las normas de Dios? Y entonces tú alcanzarás tu bienestar. Porque siempre nos enseñaron hacia afuera. Entonces de ahí viene la doble moral. Yo me porto bien allá afuera. Y me arreglo y me pinto y todo bien. Y en mi vida interior, así conmigo, ni se asome.
porque está peor que el cuarto de los trebejos. Entonces, en ese sentido, Dios lo que quiere es que uno recupere esa dignidad, el respeto al derecho que tengo yo de vivir bien. Y entonces Dios te dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdaderamente en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Qué es tinieblas? Oscuridad. Pensar que vivir en la transgresión de los principios, de los valores y de los mandamientos de Dios va a producir éxito. Esas son las tinieblas. ¿Y cuánta gente no está embarcada en eso? Pero dice que las tinieblas van, ¿qué? Desapartándose, dice aquí. Las tinieblas van pasando y la verdadera luz ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Qué es el aborrecer a tu hermano? La transgresión de la norma establecida por Dios cuando dice amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Tú transgredes ese mandamiento, entras en tinieblas, no ves la luz y entonces produces violencia contra ti, porque esas emociones de rencor, esas emociones de rechazo, esas emociones que te producen ira contra los demás, al primero que dañan o a la primera que dañan es a ti. ¿Y qué crees? Que Dios dice que Él tiene la capacidad, por su sangre, de cambiarte el corazón a un corazón de amor. Porque dice, yo pondré un corazón de carne donde hay, ¿qué? Un corazón de piedra. Entonces dice, el que ama a su hermano permanece en luz y ahí no hay tropiezo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero vamos un poquito más allá. Habéis oído, amarás al prójimo como a ti mismo, mas yo os digo hoy, amarás a tu enemigo. Ay, Señor, ¿cómo? ¿Sí? Amad a los que os maldicen, amad a los que os ultrajan. ¿Cómo se hace eso? Por un beneficio propio, para dejar de ejercer violencia contra ti. Cuando tú sabes lo que vale un alma y lo que Dios te perdonó a ti, inmediatamente tú dices, Señor, los demás no me deben nada. Ayúdales a que no se pierdan. Entonces, con la sangre de Cristo lavas tu corazón. Llega el perdón a ti. Inmediatamente tú lo otorgas. ¿Sí? ¿Qué dice el Padre nuestro? Perdónanos nuestras faltas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa es la manera de pelear el derecho que tienes tú de vivir bien interiormente, en luz. Porque el perdón no es bien para el otro. Porque el otro puede seguir haciendo sus diabluras o la otra puede seguir haciendo sus diabluras y si sigue así se va a perder. Pero tú, ¿qué crees? Por ser imagen y semejanza de Dios y hacer la voluntad de Cristo, que es perdonar a los que te perdona a los que te ofenden, entonces tú ganarás tu vida por botín. ¿Qué quiere decir? Ejercerás el derecho que tienes de la vida eterna. Un derecho que es por gracia. Ni siquiera hay que comprarlo. Ni siquiera hay que ir a ver a dónde pago, con qué pago. Es gratuito, es de gracia. Solamente es que tú veas el beneficio de eso para vivir. El beneficio de hacer la voluntad de Dios es el derecho que yo tengo de vivir bien observando la norma. Porque cuando desobedezco, el primero que violento es a mí. Pierdo mi alma por el pecado. ¿No es violento que yo mismo exponga mi cuerpo a la muerte eterna? Entonces, si yo me expongo a la violencia, quiere decir que no me amo.
Pero si yo observo la norma, quiere decir que me estoy amando, porque la obediencia a la norma me da la vida eterna. Sí, amén. Ámate a ti mismo, dice, amarás al otro como a ti mismo. Entonces, cuando tú te amas a ti, cuidas tu alma, porque dice Primera de Pedro, y la palabra servirá ¿para qué? Para la salvación de vuestras almas. Entonces, obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo su mandamiento, nosotros tenemos la garantía, porque Dios es fiel y no miente, de ganar nuestra felicidad y vida eterna. Pero el cielo ganado desde aquí. Porque el que permaneciera hasta el final será salvo. Entrégate a Dios, hermano, hermana. Es el llamado de Dios. Y luego te pone la condición, y con esto sí terminamos. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué dice eso? Porque el mundo está diseñado para la transgresión de los principios, los valores y los mandamientos de Dios. Todo lo que hay ahorita en el mundo es transgresión. Es violencia, es rencor, es guerra, es placeres excesivos prohibidos. Todo está diseñado contra las... ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta guerra? Porque transgredieron la norma de amor. Entonces toda la violencia no es otra cosa más que tiene un origen: la no observación de la norma, la no observación del mandato de Dios. ¿Y están ejerciendo violencia contra quién? Pues contra ellos mismos. Ahorita llega un avión o llega ahí un yate lleno de armas y el otro se defiende y mata ahí ¿cuántos? ¿Y ellos que creen que van a ir a triunfar? Violentamente se produjeron su muerte. Es lo mismo que dice el Señor: no ames el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y todavía Dios en su misericordia te avisa y nos avisa: mira, aquí hay una trampa. Todas estas cosas que hay en el mundo no vienen de mí. Te va a ir mal. Ámate. Deja eso. No te aferres a cosas que ves que hay en el mundo, los tesoros de la tierra. Entonces, si dejamos de ejercer violencia contra nosotros, lo primero que tenemos que hacer es observar las normas, que no son difíciles. Son 2 mandamientos en general: amarás a Dios sobre todas las cosas, que quiere decir obedecer sus normas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar y a dar gracias. Padre eterno, gracias por este sencillo y profundo estudio, Señor. Yo sé que el mundo pasa y los deseos pasan, pero el que hace la voluntad tuya, Señor, permanecerá para siempre, porque tu promesa es vida eterna, Señor, para los que obedecen. Tu promesa es que para los que guardan la norma que tú has puesto para ganar vida eterna, vivirán, y los que no la guardan morirán. Permítenos, Señor, que ya no ejerzamos violencia contra nosotros, transgrediendo las normas que te ofenden y que ofenden a nuestro prójimo y nos lastiman y nos violentan a nosotros mismos. Gracias por el día de hoy, Señor. Gracias por los que estamos aquí. Gracias por los que van a escuchar, en el nombre de Jesús, si es tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, a ser guardadores de tus mandamientos, a hacer tu mandamiento, a observarlo y a llevarlo a cabo, a vivirlo, a experimentar la obediencia, Señor. Y no permitas que nuestro ser vuelva a la esclavitud de la rebeldía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.